Allinpuncha y cachun waynakuna imaynayan kashankichis. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos en singular y en plural son kai, chay, hakai. Tenemos tres ejemplos. Kai es este, esto, esta. Chay, ese, esa, eso. Hakai, aquel, aquella, aquellos. Hay que completarlo. En el primer cuadrito, kai, chay, hakai. En plural solo le vamos a agregar kuna. Entonces, kaikuna, hakaikuna, chaykuna. En los tres, ¿no es cierto? Cuando realizamos oraciones, los pronombres demostrativos van a reemplazar al sujeto. No se olviden que la gramática es sujeto, objeto, verbo. Tenemos los ejemplos, kawarichikuna, los ejemplos. Kai yachay wasipi riman. ¿Qué era kai? Este, esto, esta, ¿no es cierto? Kai yachay wasipi riman. Entonces, este habla en el colegio. Va a ser la primera traducción del ejercicio 1. La 2, chay huchuy wasipi tusun. ¿Qué cosa es chay? Ese, esa, eso, ¿no es cierto? En este caso, la traducción sería: ese baila en la casa pequeña, huchuy pequeño, ¿no es cierto? Baila. En la 3, hakai sipaskama purin. Aquel va hasta la señorita. Recuerden que kama es hasta, ¿no es cierto? Y ahí viene, esos son los ejemplos de singular. Ahora van a venir los ejemplos en plural. Kaikuna sumachta waikunkun. ¿No es cierto? ¿Qué cosa era kaikuna? El ejemplo está aquí. Kaikuna eran estos, estas. Entonces van a decir kaikuna sumachta waikunkun, ¿no es cierto? Estos cocinan rico. Chaykuna es esos o esas. Chaykuna kochape armakunku. Esos se bañan o esas se bañan en la laguna. Cocha es laguna. Hakaykuna oskaita purinku. Hakaykuna es aquellos, aquellas. Entonces, aquellos caminan rápido o aquellas caminan rápido. Los ejemplos que ustedes tienen que realizar es 7 y 8, ¿no es cierto? Ustedes tienen que realizar, armar la oración sujeto, objeto, verbo. Si ustedes observan, el kai, chay, hakai o kaikuna, chaykuna, hakaikuna reemplazada al sujeto. No se olviden sujeto, objeto, verbo. Kaikuna sería sujeto, sumachta objeto, waikunku verbo. Igual en chaykuna, sujeto, kochapi objeto, armakunku verbo de bañarse. Hakaikuna sujeto, oskaita objeto y purinku verbo. Tenemos más ejemplos aquí abajo. No solo puede utilizar lo que es el pronombre, también puede ser parte del objeto, antes del objeto, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, no kaiwan raimi pitusuni. Yo bailo con este, ¿no es cierto? No siempre va a ocupar el lugar del sujeto. También puede ser antes del objeto, que también va a significar, el primer ejemplo, no kakaiwan raimi pitusuni, yo bailo con este, ¿no es cierto? Julio hakaita son konwan wailun. Julio ama con todo su corazón a aquella, en este caso, ¿no? Carmen chaita wasinman apan. Carmen lleva eso a su casa, o eso es a su casa. Alqokuna hakaikunawan ihlupi pukllanku. Los perros juegan con aquellos en la calle, ¿no es cierto? Amaru kaikunata huñunakuypi kaparin. Amaru kaikunata, o sea, con estos o con estas, grita en la reunión. Huñunakuy es en la reunión. Amaru grita en la reunión con estos, ¿no es cierto? Leonkuna chaykunawan yunkapi purinku. Los leones caminan en el valle con estos chaykuna, ¿no es cierto? Con estos o estas.
Muy bien, eso sería todo por hoy día. Kunan katupananchiskama.